Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Estamos en comunicación con Paulina Veloso. ¿Por qué? Paulina Veloso es convencional constituyente por Renovación Nacional, representante del Distrito 21. Ella escribió a las 7 de la tarde con 23 minutos del 22 de diciembre un tuit en donde dice: presidente electo Gabriel Boric, te quiero invitar a que visites la provincia de Arauco. Tengamos reunión de trabajo con autoridades, dirigentes y habitantes para que conozcas la realidad y a las víctimas. Hace unos días quemaron 31 viviendas. Urge tu atención. Esto no puede esperar a marzo. Paulina Veloso, no te hacemos esperar más. Gracias por aceptar la invitación de Buena Costumbre a conversar esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. Un agrado poder estar conversando con ustedes sobre, los acontecimientos en realidad que están ocurriendo acá en la provincia de Arauco. Sí, muy buenos días, Paulina. Y eso justamente te queríamos preguntar, ¿cuál es el contenido de esta invitación al presidente electo Gabriel Boric? Yo entiendo, y para poner también un poco en contexto, es un poco la idea que tenía el ex candidato José Antonio Kast. Recordemos que él había prometido en campaña que los primeros días como presidente de la República estaría en la región de la Araucanía. ¿Algo así es lo que se está buscando con esta interpelación al presidente electo, Paulina? Mira, la verdad es que más que una interpelación, porque algunos se lo tomaron bastante a mal, indicando que todavía él no ha asumido su cargo. Yo la verdad es que eso lo tengo súper claro. Pero así como fue y nos visitó en la convención el día martes, yo creo que también podía ser un gesto de deferencia, sobre todo para con las víctimas de esta mal llamada violencia rural que se vive acá en el cono sur de la provincia de Arauco, que pudiera tener un acercamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas autoridades, sobre todo a nivel nacional, que esta realidad no la ven o no la quieren ver. Lo digo porque particularmente dentro de la convención también, cuando estuvimos acá en la zona, en la provincia de Arauco, no quisieron llegar hasta Cañete, en donde se había votado en el fondo el poder estar también, el poder concurrir de manera presencial. Entonces, apuntando a eso, es que le pido al presidente electo que pueda venir acá al territorio a conocer esta realidad. Y también enmarcado un poco en lo que plantea el gobernador regional Rodrigo Díaz. La verdad es que él no es de oposición al presidente electo, y él hace un mismo llamado. En el fondo es a que ahora, en este preámbulo que estamos previo a que él pueda asumir, conozca esta realidad y también en el fondo pueda establecer quién va a ser el interlocutor válido para las autoridades locales, como concejales y alcaldes, que en el fondo también se sienten un poco atados de manos. ¿Qué mérito le asignas, Paulina, convencional constituyente, a las autoridades regionales en este sentido? Porque mucho se habla también de descentralización, de buscar puentes y diálogos entre las regiones. ¿Qué facultad también, o qué mérito, perdón, le asignas al gobernador regional en esta materia y también a los coordinadores de la macrozona sur y al delegado presidencial? Sí, mira, la verdad es que yo creo que el actual gobernador ha tenido una muy buena disposición al diálogo. Yo creo que en esto es en lo que ellos nos pueden guiar, en poder conversar no solamente con las víctimas, sino que también, como les mencionaba, con las autoridades locales que se sienten un poco atadas de mano. Y en el fondo entender que si bien esto es un tema que nos complica en cuanto a seguridad pública, no es solamente un tema de seguridad. Tenemos que comprender que este es un problema multifactorial que viene desde hace muchos años, y en el fondo tenemos que ver una solución que sea, que en el fondo abarque todas estas áreas, no solamente el tema de seguridad, que es quizás lo que hoy día ha apuntado el gobierno actual y que ya vemos que no, en el fondo no ha dado solución a la problemática. Sí, si uno pudiera interpretar lo que ustedes están planteando, Paulina Veloso, y también lo que ha hecho el gobernador Díaz Werner, porque el gobernador, para que las personas lo tengan claro, yo sé que tú lo sabes, pero a lo mejor alguna parte de la ciudadanía no. Dentro de las atribuciones legales que tiene un gobernador regional, no está la del control de orden público. Es decir, él no tiene facultades para disponer o relacionarse desde
la autoridad civil a la que debe subordinarse siempre la autoridad militar no está dentro de las atribuciones de Rodrigo Díaz. Entonces, uno entiende que lo que ustedes pretenden es una articulación de carácter político. Y así como hoy día uno ve que el afán del presidente electo Gabriel Boric es formar gobierno, entiendo yo que la pretensión tuya en este caso es que se ponga también dentro de las prioridades formar gobierno para hacerse cargo de la problemática del terrorismo en la provincia de Arauco, en el sur de la provincia de Arauco y en la Araucanía. ¿Ese es el objetivo, sí, Paulina, o no? La verdad es que efectivamente ese es el objetivo, porque como te mencionaba, esto no es solamente un problema de seguridad y se requiere en el fondo de que haya una intervención también política y que en el fondo se empiecen a cumplir los compromisos que se han adquirido también con la gente de la zona. Entonces, en el fondo a eso apuntaba, no es una encerrona ni es nada negativo, la verdad es que es poder traer un poco de, no solamente de paz, sino que también de armonía acá a este sector que estas últimas semanas lo ha pasado bastante mal. Pero tú viste la declaración del grupo de resistencia mapuche Lafkenche, que dijo, en el fondo le declaró la guerra también al presidente electo Gabriel Boric, dijo ni con Piñera ni con Boric. Entonces, sí, bueno, la verdad es que esos son los grupos a los que poco a poco tenemos que también ir apartando y en el fondo ir como encerrándolos, porque en el fondo si dejamos de lado a las víctimas, dejamos de lado a las autoridades, no conversamos con aquellos que quieren dialogar y que quieren vivir en paz y que quieren una solución a este tema, dejamos que estos terroristas en el fondo vayan ganando espacio. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que ellos en el fondo vayan abarcando todo el territorio y que la gente en el fondo se sienta que están solos, que están abandonados, que esa es la sensación que existe hoy día entre la gente de Contulmo, Tirúa y Cañete. Paulina, tú eres militante de Renovación Nacional, el partido del presidente. Entonces, llama la atención que yo delante usé la expresión de interpelación, tú dijiste que no, esta invitación que le haces al presidente electo Gabriel Boric, no la hubieses hecho con la misma energía al presidente Sebastián Piñera, que nunca llegó tampoco donde estás tú. Fue a la zona, claro. Y tampoco entiendo que ha ido Rodrigo Díaz, corrígeme si estoy equivocado. Mira, Rodrigo Díaz, la verdad es que no ha ayudado quizá presencialmente, pero ha estado muy presente en la zona con las autoridades locales, buscando en el fondo alternativas de diálogo. Ahora, el presidente de la República, efectivamente, como lo dije hace un momento atrás, ha fallado en esto. Allá tenemos concejales de RN, tenemos un alcalde de RN con quienes nos mantenemos en contacto permanentemente. Estamos en conversaciones también con el subsecretario Gali. Entonces, dentro del gobierno también obviamente hemos hecho las gestiones, sobre todo, como te decía, apuntando a esta arista que es en el tema de la seguridad. Porque en el fondo entiendo también y hago ahí el mea culpa desde el gobierno, aunque yo no soy parte en el fondo de quienes toman las decisiones, de que esto se ha mirado solamente como una óptica o desde la óptica de la seguridad pública y no se ha visto el drama social que va aparejado a todo este tema. Muy bueno ese análisis, Paulina. Una demanda por mayor presencia estatal, entonces. ¿Y crees que tu sector finalmente el enfoque del problema no solamente debe estar enmarcado en un tema de seguridad y de las constantes extensiones quizás de los estados de excepción, que puede ser una medida válida, pero sin embargo no la única? No debe ser la única, exacto, no debe ser la única. Y en eso, como te digo, yo creo que efectivamente el actual gobierno del presidente Piñera se ha equivocado porque ha estado solamente viendo el problema desde una óptica. Bueno, nosotros estamos conversando aquí en Buena Costumbre con Paulina Veloso, convencional constituyente del Distrito 21. Paulina, tu lugar de residencia habitual, ¿cuál es? En Lota. Es en Lota. La comuna de Lota. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, hay una vinculación mayor. Lota es la puerta de entrada a la provincia de Arauco. Y hay una condición hoy día francamente muy, muy dramática. A mí me gustaría, así con la misma franqueza con que hemos llevado adelante esta conversación, me gustaría que nos pudieras entregar tu visión respecto de la forma en que la Convención Constitucional se está dando cuenta de la gravedad del problema que hay de orden público en la provincia de Arauco.
más allá de las diferencias doctrinarias que pueden haber respecto de la definición del tipo de conflicto, etcétera, etcétera. ¿Existe realmente conciencia de que lo que está ocurriendo particularmente en Cañete, en Contulmo, Tirúa y Cañete, en ese orden hoy día, es de la mayor gravedad? ¿Hay preocupación respecto de este tema o simplemente estamos al acontecer de la contingencia reaccionando? Sí, bueno, la verdad es que eso quizá es lo que más me frustra, que dentro de la convención mis colegas todavía no ven la magnitud de los hechos de violencia que ocurren en la provincia de Arauco y en la Araucanía. Es una realidad, como lo decía hace un momento, que ellos quieren obviar, que ellos quieren echar abajo de la alfombra y en el fondo escudarse en decir que esto es parte del racismo, que se acusa al pueblo mapuche y esto en ningún sentido ha sido eso, no es racismo, no es tampoco echarle la culpa al pueblo mapuche, pero en definitiva vemos que hubo un grupo que se adjudicó esto. Entonces creemos también que en el fondo se mancha una causa que viene desde hace mucho tiempo, que tiene sus reivindicaciones propias y a las que hay que atender, se mancha con estos hechos delictuales, porque esto es derechamente delincuencia, es derechamente terrorismo, no es violencia rural ya lo que se vive acá. Paulina, la última pregunta para ir cerrando. La expresidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso en la Convención Constituyente. ¿Ella se refirió en alguna parte de su discurso, de su intervención, más que discurso, sobre el problema en la macrozona sur? Mira, la verdad es que yo no soy parte de esa comisión. No, sí, no pude escuchar a la presidenta, así que te estaría mintiendo si te dijera si lo mencionó o no. Claro. Sí. Tú en la nota que te hicimos en sabes.cl hablaste de que ibas a utilizar todos los conductos formales, que te ibas a comunicar con los asesores, lo invitaré directamente a él. ¿Cómo están esas gestiones, Paulina Veloso? Porque la verdad es que, mira, leímos delante una carta, para terminar, como dijo María José, de una lectora del Diario del Sur, en donde ella no comprendía estos llamados. Decía que, en realidad, quien debía hacerse cargo de todo esto era el presidente en ejercicio, que es Sebastián Piñera, pero a mí personalmente me hace sentido lo que están planteando. En el fondo, desde ya iniciar un diálogo. Si se está presionando, por ejemplo, porque se nombra al ministro de Hacienda y al ministro del Interior, claro, es porque existe conciencia que esos son puestos claves. Pero exacto, para lo que está ocurriendo acá es clave que exista una persona que se vaya a dedicar con atribuciones a partir del 11 de marzo, pero política se puede hacer antes del cambio de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te ha ido con esas gestiones que planteabas tú en esta nota que te hicimos en sabes.cl, de acotar todas las instancias para que esto efectivamente ocurra? ¿Hay alguna reacción o molestia solamente? La verdad es que por el momento solo molestia. Creo que no se comprendió muy bien, como tú lo mencionabas, el fondo de esto, que no es una interpelación, que no es un llamado de atención de manera negativa, sino que es un tema que es importante y que afecta a muchos chilenos y chilenas, no solamente de acá, de la provincia de Arauco, sino que también de toda una región. Y creo que es importante el poder tomar la atención. Creo que a lo mejor, quizá porque estamos también en estas fechas de fin de año, que los asesores no han prestado mucha atención a la solicitud que le estamos realizando. Pero eso, creo que es importante que se entienda el sentido, que no es algo negativo, que no es una encerrona, como dijo alguien por ahí. La verdad es que no tengo la fuerza como para que, para en el fondo mover allá todas las masas y encerrar al presidente Gabriel Boric. Y en el fondo no es el sentido tampoco con el que yo he trabajado todo este tiempo dentro de la convención. Siempre hemos estado tratando de tender puentes, de abrir las puertas del diálogo, porque creemos que es la única forma de que este proceso funcione y de que nos vaya bien como país. Creo que ese en el fondo es el foco que no podemos perder. Bueno, muchas gracias, Paulina Veloso, convencional constituyente por Renovación Nacional del Distrito 21, por la apertura hacia buena costumbre y a sostener este diálogo franco que tuvimos en esta mañana
de vísperas de Nochebuena. Paulina. Para sí. despedirte, Paulina, mencionarte el comentario de una auditora. Ajá. Dice Paulina Veloso, la auditora se llama Gloria García, dice, entiende que los problemas no tienen color político, sino de todos los chilenos. Esto necesita la población. Eso te envía una auditora de buena costumbre y desearte felices fiestas. Feliz Navidad también. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Y tiene razón la auditora, eso es lo que tenemos que poner ahí en el foco, que esto nos afecta a todos los chilenos y chilenas y que acá, sobre todo en esta zona, no hay colores políticos, hay que buscar soluciones concretas, pero que son, como les dije hace un momento atrás, multifactoriales, no es solamente un problema. Bueno, muchas gracias, Paulina. Muchas Que estés muy bien. gracias, que tengan buen día, chao, Muy chao. buenos días.